Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarlos hoy miércoles de estudio de la palabra de Dios. Bendigo a todos los que nos acompañan, oran, se alistan, se preparan para este culto del miércoles. En realidad nos instruye de una manera mucho más personal, donde Dios habla a nuestro corazón. Espero que la gracia, la misericordia del Señor esté con ustedes siempre, que siempre podamos estar seguros y confiados que el Señor está a nuestro lado para ayudarnos, aún en estos tiempos de pandemia. Quiero que miremos esta noche la Biblia. Vamos a estudiar 2 miércoles, este miércoles y el próximo, sobre Segunda de Pedro. Quiero que revisemos algunas cosas que Pedro nos enseña con respecto a estar preparados para lo que se avecina, para la venida del Señor. Entonces abra su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Eso es lo que vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12. Vamos a hablar esta noche acerca del engaño de las malas inversiones. Cómo invertimos en muchas ocasiones y esas inversiones son malas y nos llevan a pérdidas total. Y aquí vamos a hablar no del concepto desde el punto de vista material, financiero, sino desde el punto de vista espiritual. Pero antes vamos a orar. Antes de leer, vamos a orar. Diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por esta noche de estudio bíblico. Gracias por permitirnos tener esta reunión, Señor, y aunque no estamos presentes físicamente, estamos conectados en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de la palabra. Rogamos que nos ilumines, nos bendigas y que uses mi vida, Señor, para que tu palabra llegue a tus hijos. Lo pido, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tiene abierto la Biblia, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 hasta 12, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice: esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Qué interesante esta palabra. Y hay que observar que cuando usted lo puede mirar ahí en su Biblia, el título de la entrada del capítulo 3 dice: el día del Señor vendrá. Y aun cuando no nos vamos a dedicar a estudiar sobre esto, cómo vendrá, a qué horas vendrá, nosotros sabemos muchas cosas acerca de esto. Yo estoy, y lo decía en el culto del domingo pasado, yo creo que el Señor vendrá a levantar su iglesia. Yo creo que la cúspide, la corona de todo esto que hemos luchado, que hemos vivido, que nuestros formadores, digámoslo de alguna manera, para hablar de los discípulos y los apóstoles, lucharon y tuvieron, en los cuales habla también el capítulo 11 de la epístola de los Hebreos. El evento máxime es la venida del Señor a levantar su iglesia. Pero como dije, el tema a veces es que nos centramos tanto en querer saber cómo, dónde, cuándo, si el movimiento de la tierra, si el coronavirus, si Israel, si no Israel, y estamos tan interesados en eso que descuidamos lo que es esencial. Usted puede saber mucho acerca de eso, lo dije, o puede interesarse mucho en ese tema, pero si no vive una vida que le agrada a Dios, definitivamente usted no va a ser arrebatado, usted no va a ser llevado al cielo. Y si no partimos del principio que la Biblia parte: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay mucha gente estudiosa de los eventos apocalípticos. Es más, cuando uno estudia, hay 7 concepciones distintas de interpretación del Apocalipsis. Y todas ellas nos llevan a un punto común. Entonces,
El tema no es cuánto sabes, sino cuán preparado estás. Y la tarea mía como pastor, además de enseñar de aquellos eventos y tratar de interpretarles y enseñarles a ustedes en la visión de la misión, está más en prepararlos, en que ustedes se preparen para la venida del Señor, como en los tiempos de Noé. Mucha gente escuchó, mucha gente oyó, pero no todos entraron al lugar porque no tenían una vida preparada y lista para el día que llegó el diluvio. Entonces esta noche vamos a ver este tema, el engaño de las malas inversiones, viéndolo desde la perspectiva eminentemente espiritual. Mucha gente, al enfermarse o quedar solo, cuando ya llega a la edad adulta o cuando se da cuenta que la vida no tiene sentido para él, llega a entender claramente que perdió su tiempo y que las inversiones que hizo las hizo equivocadas. Yo recuerdo un hombre que habló conmigo en una ciudad en Colombia alguna vez cuando trabajaba con jóvenes, y era un hombre adinerado que tenía mucho dinero. Yo era un joven de 18, 19 años creo, tenía por ahí. Y una noche me llamó y quiso hablar conmigo y me decía: yo me dediqué a hacer fortuna, a hacer dinero. Tengo casas, tengo empresas, tenía una empresa muy grande. Me dijo, pero perdí mi familia, perdí mis hijos, no tuve tiempo para atenderlos, ni para verlos, ni para mirarlos. Y me acuerdo que creo que tenía como 6 o 7 hijos, y de los 7 tenía 6 de sus hijos eran drogadictos. Y en aquel tiempo, la policía incluso abusaba, porque los tomaba en algún lugar, sabía dónde estaban y lo llamaban a él y le pedían dinero para no hacerle un escándalo público a este hombre. Se dio cuenta muy tarde que no había hecho la inversión correcta, porque se limitó estrictamente a conseguir dinero. Y esto se convierte en una necesidad. Y decía el domingo que es que la concepción que nos han dado acerca de la vida es está ligada a las posesiones materiales, al poder económico. Y que esto es un engaño total. Porque de hecho todo esto es temporal. Recuerden, no sé si ustedes tienen esto en cuenta, la Biblia enseña Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay gente que se centra tanto en las cosas materiales que olvidan las cosas eternas. Y la Biblia dice claramente que las cosas que se ven desaparecen, son temporales. ¿Cómo olvidamos que todos los carros fueron último modelo? Uno compra un carro y a los 2 años, a los 3, 4, 5 años ya está pasado de moda, pero fue último modelo. Entonces hay que revisar este tema, y yo quiero un poco que observemos en este pasaje cómo el Señor nos aconseja a invertir, cómo invertir y en qué invertir. Y cuando les estoy hablando de la perspectiva espiritual, voy a mencionarles palabras textuales del Señor Jesús. El Señor Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Oigan, eso es la recomendación bíblica. Y en el pasaje que hemos leído esta noche, descubrimos a Pedro, el discípulo, el hombre temperamental, colérico, sanguíneo, que tenía una respuesta para todo en el tiempo del Señor Jesús, que nos quiere enseñar algo con la experiencia que él ya tenía. Pedro invirtió en la vida de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque el texto dice, la Biblia dice que cuando el Señor le llamó, le dijo: a partir de hoy dejarás de ser pescador de peces y te convertirás en pescador de hombres. Dice que dejando las redes, inmediatamente le siguió.
Lo dejó todo para seguirle y obedeció al Señor. Ahora, al acercarse el fin de su vida, cuando ya está prácticamente a punto de morir en las condiciones que murió, escribe esta epístola, esta carta, que es una carta que iba a llegarnos a todos para que tuviéramos un entendimiento, un conocimiento de este tipo de cosas. Ahora, al acercarse el fin de su vida, no tiene de qué lamentarse. Porque él había comprobado, miren el versículo 9, mírenlo, ahí dice, él había comprobado que las promesas del Señor eran verdad, que se cumplían las promesas de Dios. Lea el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está hablando también de la venida del Señor, porque algunos preguntan, pastor, ¿y por qué no se ha dado la venida del Señor? Les reitero, yo creo que está muy cerca, pero no se ha dado precisamente por la misericordia, por la bondad de Dios, porque el propósito de Dios no es que el mundo perezca, sino que sea salvo, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora más, Pedro buscó que los creyentes pudieran entender esto y pudieran practicar la vida cristiana como él. Mira lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, la vida tiene que ser distinta. Si sabemos que todas estas cosas van a suceder, lo que tenemos es que vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Entonces vamos a ver esta noche, rápidamente vamos a ver el engaño de estas malas inversiones. Y Pedro va diciendo, miren el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Él lo que nos está diciendo aquí es que las posesiones materiales nos engañan, que las posesiones terrenales nos desvían, que somos engañados porque sabemos que las cosas materiales engañan a los seres humanos. ¿Cuántas personas han ido detrás del dinero, de la fortuna y han terminado arruinados, sin familia, sin hogar? ¿Cuántas personas hay en la cárcel por ir detrás de las posesiones materiales? En un país como el nuestro, un país lleno de corrupción. Uno ve familias prestantes, importantes, gente muy capaz en la cárcel, porque se les cegaron sus ojos por ir detrás de los bienes materiales y ahora son una vergüenza para el país, una vergüenza para la ciudad, una vergüenza para sus padres, una vergüenza para sus hijos. Por eso es que es importante la enseñanza que Pedro nos da acá. Y déjenme mostrarles, por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia donde la Biblia muestra desde el Antiguo Testamento cómo el anhelo, el deseo de los bienes materiales de los seres humanos los llevó a la ruina, los llevó a la miseria total. Cuando uno lee el capítulo 13 del libro del Génesis, se encuentra a Abraham y a Lot. ¿Se acuerdan de esto? La Biblia dice que hubo contienda, déjenme leérselos literalmente, dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está aquí toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice, miren esto, qué interesante. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová. Imagínense eso. Como tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Qué fue lo que vio Lot?
tierras productivas, dijo aquí yo tengo la ventaja, aquí voy a ganar muchísimo dinero, aquí voy a ser más poderoso que mi tío, voy a ser más poderoso que Abraham. Y mire esto, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Que el deseo de las posesiones materiales, la visión que tuvo acerca de estas cosas, no pensó de qué manera yo voy a agradar a Dios, de qué manera yo voy a proyectar mi familia. Él pensó solamente en poseer, en tener. Y terminó en Sodoma y Gomorra, y ustedes conocen la historia. Les menciono otro, ¿se acuerdan? Hay otro pasaje, el engaño de las cosas materiales le costó el alma al joven rico. San Lucas capítulo 18, del 18 al 25. Escuchemos lo que la palabra de Dios dice allí. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Escuchen esto. Escuchen esto. Un joven rico que despreció la salvación de su alma por amor al dinero. No regresó más. Entonces él, oyendo, versículo 23 dice, esto se puso muy triste porque era muy rico. Y aquí déjenme hacer una acotación. Conozco muchas personas en todo este tiempo de ministerio al cual Dios ha tenido que quitarles todas las riquezas y ponerlos a vivir de una manera un poco difícil, digamos, solamente por salvarlos. Porque cuando Dios determina salvar a alguien, lo salva. Yo conozco personas que han tenido mucho dinero y ya cuando han decaído al todo económicamente, vienen a Dios y vuelven a decir: Señor, levántame, restáurame económicamente, y no lo vuelve a hacer. No funciona. Porque Dios, que conoce todo y conoce las intenciones y discierne el corazón del hombre, tiene claro que esta persona, en el primer momento que lo restaure otra vez económicamente, se perderá su alma. Y lo que leímos al principio, lo que Pedro está diciendo, es que Dios está interesado es que todos los hombres, todos los seres humanos, procedamos al arrepentimiento. Mira el engaño de las posesiones materiales. Rechazar la oportunidad de ser seguidor del Señor Jesús por las riquezas. Vamos a ver otro que me llama mucho la atención. También está en San Lucas, de cómo el engaño de las cosas materiales envía al rico insensato al infierno. San Lucas capítulo 12, versículos 16 hasta el 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Escuchen eso. Creo que está supremamente claro cómo las posesiones materiales nos engañan y nos apartan de Dios. Y ya hemos leído, esa es la explicación y la razón por la cual el Señor Jesús dice: porque es más fácil, ¿se acuerdan?
lo acaba de leer Angélica, cuando dice porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí Pedro nos exhorta a mirar la venida del Señor, a mirar, cuando miramos el cielo, se revela la naturaleza temporal de las cosas. Como decimos en Colombia popularmente, no hemos visto un entierro o un sepelio con trasteo. Pero hay una tremenda preocupación por poseer y por poseer. Y ustedes saben, conocen personas que tienen posesiones y son tacaños y amarrados con sus hijos, con su familia, con todos. No ayudan a los necesitados, no apoyan absolutamente. Ellos tienen una avaricia de tener y de tener y de guardar. Y ellos se mueren y nada se pueden llevar. ¿Quién aprovecha eso? Los que nunca trabajaron. Y en el momento que tengan que presentarse ante Dios, también perderán. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, no hicieron tesoros. No hicieron tesoros donde realmente hay que hacer tesoros. ¿Para qué servirán sus posesiones? Cuando Cristo venga, ¿qué harán con sus posesiones ellos? Todo esto se quedará aquí. De nada servirá. Todo esto será quemado, fundido. ¿Sabe quién es sabio? El que invierte en las cosas del cielo, el que invierte en las cosas de arriba. ¿Saben por qué? Como lo dice el texto, porque éstas aguantan el paso del tiempo. Que podamos aprender. No estoy diciendo que usted no tenga derecho a tener posesiones materiales. No estoy diciendo, ni la Biblia lo está diciendo, que usted no tenga derecho a tener su casa, su finca, sus carros, viajar. Eso forma parte de la vida normal de nosotros los seres humanos. Lo que no podemos tener es nuestras esperanzas en esas riquezas, ni centrarnos tantos en esa posesión que se nos amarga la vida, que le amargamos la vida a los demás, que pensemos que es bueno tener todas estas cosas, pero son temporales. Todo esto será quemado, destruido, y lo que verdaderamente tiene sentido es el tesoro que hayamos hecho en el reino de Dios. Bien, ahí hay otra cosa que está en el versículo 11, entre el final del 10 y el 11, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas van a pasar, mire cómo entra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí nos da otra lección. Las posesiones materiales se desharán. El texto está diciendo que los cielos pasarán con gran estruendo, con gran estruendo. Ahí lo está diciendo. Que el fuego consumirá todo. Ya nosotros sabemos por las profecías de la palabra que tendremos tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Que todo esto será destruido. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cada acto, cada cosa que vamos viendo en el recorrer profético nos va asentando o acentuando lo que la palabra dice claramente, que el Señor vendrá a levantar su iglesia. Yo he tratado de decir, porque alguien me preguntó que Dios, que el coronavirus, que por qué el Señor lo había mandado, y no, esto no lo mandó el Señor. Lo permitió, que es distinto. Para que el mundo se le acabara ese concepto de pensar que tiene el control de todo. Que la disputa entre los Estados Unidos y la China por el poderío y el señorío del mundo es nada frente a un coronavirus, frente a un virus que nadie ve y que todo el mundo teme. Que hoy a este momento, no sé, lleva 400, 500 mil muertos. ¿Y cuántos infectados? 5 millones, más de 5 millones de personas infectadas y lo que falta. Es decir, que todo esto se deshará. Que todo esto es cumplimiento de la palabra. La escasez de agua. Estamos viendo estos días en India una plaga de langostas
El coronavirus más una plaga de langostas, más fenómenos naturales que están arrasando con cantidad de personas, y lo que se espera ahora es una gran hambruna y una gran, ya no es la pandemia por esta enfermedad, sino una situación económica terrible que será peor que la pandemia, dicen los expertos. Cumplimiento de lo que la Biblia dice, la descomposición moral. Abrieron en Francia, en unos países, y sorprendentemente la gente corrió a comprar, y no eran alimentos, licor y ropa y cosas, y ustedes ya saben lo que ha pasado aquí en nuestro país. Prostíbulos secretos, hombres, mujeres consumiendo licor, droga y todo ese tipo de cosas. No hay una reflexión, no hay un cambio, no hay una actitud del corazón. Una guerra silenciosa planteada entre las potencias, que a nosotros lo único que nos da es una evidencia de lo que Pedro está diciendo aquí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo eso se acabará. Isaías, en el capítulo 40, y yo debo insistirles a ustedes en esto porque tengo la obligación pastoral de fortalecer su fe a la luz de la palabra. Ya el profeta Isaías en el capítulo 40 está diciendo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra está escrita, está profetizada, está declarada por el Señor Jesús, está confirmada por los tiempos. No hay ninguna otra opción. Entonces la pregunta es, si todo esto que está pasando es cumplimiento de la Biblia, si todo esto que está pasando es cumplimiento de lo que la Escritura dice, de lo que hemos escuchado, entonces ¿cómo debemos vivir? Pedro dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En Hebreos 12:14, todos los que pertenecen a la Iglesia Misionera del Sol lo saben. Ese texto dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. Y Pablo habla a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 7, versículo 1. Escuchen lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escuche lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. No en ese temor de miedo, sino en ese temor reverencial, en ese temor amoroso, en ese temor que genera respeto por su palabra, obediencia, no miedo de terror, sino que la palabra nos invita a tener un cambio de actitud, a tener una vida nueva, una vida que agrade al Señor. Este es un llamamiento a vivir como Jesús, como el Señor Jesús. El texto dice que el que le ama debe andar como Él anduvo, que el que le sigue, que el que le declara su amor debe andar como Él anduvo. ¿Cómo es? En santidad, tratando como seres humanos, luchando contra esta naturaleza pecaminosa y buscando agradar a Dios. Y ya déjeme terminar, voy a terminar. Versículo 12. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando todo esto suceda, el reparto seguramente de todas estas posesiones materiales genera juicio. Porque después de esto lo único que viene es el juicio. La pregunta entonces es: ¿qué hacer con nuestras posesiones en vista del regreso de Cristo? Pues hacer tesoros en el cielo, tratar de vivir santamente. La Biblia dice: contentos con lo presente porque Dios tiene cuidado de ustedes.
procurando sostener nuestra casa, nuestra familia, trabajar para dar a cada cual lo que corresponde a nuestros hijos, su preparación, el cuidado a nuestro hogar, a nuestra familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Retirar, botar, arrancar de nuestro corazón la avaricia que nos lleva a perder la panorámica, nos lleva a perder la visión de las cosas que realmente importan e interesan. San Mateo capítulo 6, versículo 20 dice, si no, hablando el Señor, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y me preguntará, pastor, ¿cómo yo le podría dar algunas ideas? Primero, vivir como Dios quiere, buscando agradar a Dios en todas las cosas. En su vida personal, en su vida familiar. La Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para sostener su casa y para ayudar a los más necesitados. Predicando la palabra, hablándole a otros acerca del amor de Dios. Este es un tiempo para eso. Esta es una oportunidad maravillosa para orar, para interceder por los perdidos, por tantas personas que en este momento están entrando en un estado de desesperación y de angustia y mucho más. Cuando oímos de la extensión del confinamiento obligatorio. Orar para que Dios dé fortaleza, tener claro que estamos aquí aprovechando este tiempo para reconstruir nuestras relaciones, para buscar al Señor, para aprender su palabra. Apoyando las misiones, orando por los misioneros, los que están llevando la palabra por un lugar y por otro. Apoyando las personas que predican. Como dije el miércoles pasado, teniendo la oportunidad de apoyar la obra del Señor económicamente. ¿Para qué? Para que podamos poder cumplir los propósitos. Seguramente no lo hará en la cantidad que lo hacía antes, porque no lo puede hacer ahora, pero no deje de hacerlo. Sumando todos, podemos mantener el proyecto de la visión misionera y del apoyo a la gente. Esto es importante. Esto nos va a permitir tener paz y tranquilidad. Que si viniera el Señor esta noche a levantar su iglesia, iríamos con Él. Pero seguramente usted ha estado obsesionado por las posesiones materiales y no sé por qué entre más se buscan, menos se pueden obtener. Este es un tiempo para que usted le dé importancia a lo que realmente tiene importancia. Que la primera inversión de su vida, que la primera inversión sea en hacer tesoros en el reino de Dios, en entregar su vida al Señor, en buscar a Dios. La Biblia dice claramente, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. La Biblia dice, contentos con lo presente porque Dios tiene cuidado de ustedes. La Biblia dice claramente que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que podamos esta noche decirle al Señor, a partir de hoy la prioridad de mi vida no será obtener, tener o poseer. Que la obsesión de mi vida sea amarte más, conocerte mejor y servirte con todo mi corazón. Ore conmigo ahora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia, por esta palabra de la cual Pedro nos alerta, nos avisa. Señor, sabemos que vendrás pronto a levantar tu iglesia y queremos estar preparados. Permite que las posesiones materiales no cambien nuestras prioridades, que podamos entender que tú tienes el control de todo, que tú eres nuestro ayudador y que nuestro mayor tesoro debe ser hecho en el reino de los cielos. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El otro miércoles en la enseñanza de la palabra
Vamos a continuar con los versículos 14 al 18. Si usted lo quiere leer, léalos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 18. Bien, si el Señor no ha venido todavía, nos veremos nuevamente el domingo. Domingo a las 9:30 de la mañana, la predicación de la palabra del Señor, nuestro culto de acción de gracias. Que Dios los bendiga a todos, los guarde y que descansen. La paz del Señor sea con todos.